El funeral fue sencillo y solemne, justo como a Roberto le hubiera gustado. Llevaba puesto un vestido negro liso, ese que él siempre decía que me hacía ver elegante. Mi corazón dolía con cada respiración, no solo por el hombre que había perdido, sino por el silencio que ahora resonaba en los espacios que una vez él llenó. Mi hijo, Mateo, estaba de pie a mi lado, estoico y callado, apenas mirando en mi dirección. Su dolor parecía más frío que el mío, casi ausente. Después de la última oración, Mateo se inclinó y susurró: «Vamos, mamá, te llevaré a casa». Lo seguí sin dudar, agradecida por su compañía. El sol se ponía mientras nos alejábamos del cementerio de Santa Rosa, proyectando largas sombras sobre el sinuoso camino rural que conectaba con la carretera principal hacia Valencia. Intenté hablar, compartir un recuerdo, escuchar su voz, pero él mantenía los ojos fijos en el camino. «¿Te acuerdas cuando papá nos llevaba a la playa de Tarragona cada verano?», pregunté con voz temblorosa, intentando romper ese silencio que pesaba como plomo entre nosotros. Mateo solo asintió, apretando el volante con los nudillos blancos. Siempre había sido reservado, pero desde que Roberto enfermó, se había vuelto casi un extraño. Quizás era su manera de lidiar con el dolor, me dije a mí misma, aunque una parte de mí sentía que había algo más. Entonces, sin previo aviso, detuvo el coche en un tramo remoto de la carretera que bordeaba los campos de olivos. Puso el freno de mano y me miró con un extraño brillo en los ojos que nunca antes había visto en él. «Bájate», dijo fríamente. «La casa y los negocios son míos ahora. Tú no tienes nada». Lo miré atónita, incapaz de procesar sus palabras. «Mateo, ¿qué estás diciendo? Tu padre apenas... Papá siempre te prefirió a ti», me interrumpió con una voz que destilaba años de resentimiento. «Siempre fuiste su favorita, su confidente. Yo solo era el hijo que tenía que demostrar constantemente que merecía llevar su apellido». «Eso no es cierto», intenté explicar, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a quemar mis ojos. «Tu padre te adoraba, Mateo. Todo lo que hizo fue para dejarte un legado». Pero él no respondió. Simplemente presionó un botón y las puertas se desbloquearon. En un estado de confusión, bajé del coche. La puerta se cerró de golpe. El polvo se levantó mientras se alejaba a toda velocidad, dejándome sola en medio del silencio y la nada. Me quedé allí parada, viendo cómo las luces traseras del coche de mi hijo desaparecían en la distancia. 30 años de matrimonio con Roberto, 28 criando a Mateo, y ahora estaba sola en una carretera secundaria, a kilómetros del pueblo más cercano, con el vestido del funeral y nada más. Los últimos meses habían sido un torbellino. El diagnóstico de Roberto, la rápida progresión de su enfermedad, las noches en vela en el hospital. Durante todo ese tiempo, Mateo había estado distante, ocupado con reuniones de la empresa familiar que Roberto había construido desde cero. Olivares Martínez, uno de los mayores exportadores de aceite de oliva de la región. «Elena», me había dicho Roberto en sus últimos días, «hay cosas que tengo que decirte». Pero siempre lo calmaba. Le decía que guardara fuerzas, que habría tiempo después. Nunca imaginé que no lo habría, que sus secretos se irían con él. Caminé unos pasos hacia el olivar que bordeaba la carretera y me senté bajo uno de los árboles centenarios. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas y pronto la temperatura caería. No tenía teléfono, ni cartera, ni siquiera una botella de agua. Solo tenía el pequeño sobre que Roberto había insistido en que guardara en el bolsillo interno de mi vestido la noche antes de su muerte. «No lo abras hasta que me haya ido», me había dicho con esa sonrisa tranquila que mantuvo incluso en sus peores momentos. «Y cuando lo hagas, recuerda que siempre te he amado más que a nada en este mundo». Con manos temblorosas, saqué el sobre. Dentro había una carta escrita con la letra inconfundible de Roberto y una pequeña llave dorada que reconocí de inmediato. Pertenecía a la caja fuerte que teníamos en el banco. La carta comenzaba: «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado, y probablemente también porque Mateo ha mostrado su verdadera cara». Las lágrimas empañaron mi visión mientras continuaba leyendo. Roberto lo sabía. Sabía que nuestro hijo había cambiado, que la ambición lo había transformado. Me explicaba que había modificado su testamento un mes antes, dejando todo: la casa, la empresa,
las cuentas, exclusivamente a mi nombre. Mateo necesita aprender una lección sobre la vida, el valor de la familia y el verdadero significado de la riqueza, escribí a Roberto. Y tú, mi amor, necesitas recordar la mujer fuerte que siempre has sido, incluso cuando te escondías tras mi sombra. La carta terminaba con instrucciones precisas sobre dónde encontrar los documentos legales y a quién contactar. Roberto había pensado en todo, protegiéndome incluso después de su muerte. Mientras guardaba la carta, vi las luces de un coche acercándose por la carretera. Dudé un momento, pero luego me puse de pie. El vehículo disminuyó la velocidad al verme. Era un viejo camión conducido por una mujer mayor. ¿Está bien, señora?, preguntó con acento andaluz, bajando la ventanilla. Mi hijo me ha dejado aquí, respondí, sorprendida por la honestidad que brotó de mis labios. La mujer me miró con una mezcla de compasión y entendimiento. Suba, dijo simplemente. Nadie debería quedarse solo en esta carretera cuando cae la noche. Me subí al camión, que olía a aceitunas recién cosechadas y a pan casero. La mujer se presentó como Carmen, una viuda que administraba una pequeña pensión en el pueblo de Alcalá, a unos 20 kilómetros de allí. Mi Paco también me dejó sola, pero fue la vida quien se lo llevó, no su decisión, comentó mientras conducía. A veces los que más amamos son los que más nos hieren. Asentí en silencio, pensando en Mateo, en el niño que una vez había acunado entre mis brazos durante las tormentas, en el adolescente que me traía flores silvestres cada primavera. ¿Dónde había quedado ese hijo? ¿Qué había endurecido tanto su corazón? Mientras el camión avanzaba por la carretera rural, contemplé los olivares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Durante años, estos paisajes habían sido el telón de fondo de mi vida como esposa de Roberto, como madre de Mateo, como la señora Martínez que organizaba cenas y apoyaba las causas benéficas adecuadas. Pero ahora, todo había cambiado. Ya no era esa mujer. Era simplemente Elena, una viuda de 55 años con un futuro incierto por delante, y una lección que enseñar a su hijo. El pequeño hostal de Carmen resultó ser una casa antigua de piedra, con bugambillas trepando por sus paredes. Tenía solo 5 habitaciones que alquilaba principalmente a turistas que buscaban la España auténtica, lejos de las costas abarrotadas y los resorts impersonales. No es gran cosa, dijo mientras me mostraba una habitación sencilla con una cama individual y un pequeño balcón que daba al patio interior, pero está limpia y es tranquila. Esa noche, sentada en la pequeña cocina de Carmen, le conté mi historia entre sorbos de un caldo reconfortante que había preparado. No omití nada, ni la traición de Mateo, ni la carta de Roberto, ni mi incertidumbre sobre cómo proceder. Tienes 2 opciones, me dijo Carmen después de escucharme atentamente. Puedes reclamar lo que es tuyo de inmediato, o puedes darte tiempo para encontrarte a ti misma primero. Sus palabras resonaron en mí. Durante décadas, mi identidad había estado ligada a ser la esposa de Roberto Martínez, el magnate del aceite, y la madre de Mateo. ¿Quién era Elena Vega sin esos roles? Me quedaré aquí un tiempo, decidí. Necesito pensar. Carmen asintió. Puedes ayudarme con el hostal a cambio de la habitación y la comida. Estos huesos viejos ya no pueden con todo. Y así comenzó mi nueva vida. Me levanté al amanecer al día siguiente, algo que no había hecho en años. Mis manos, que nunca habían conocido trabajo más duro que arreglar flores o escribir notas de agradecimiento, pronto se acostumbraron a cambiar sábanas, fregar suelos y ayudar en la cocina. Durante las primeras semanas, me sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono del hostal, temiendo que fuera Mateo, pero nunca llamó. A veces me preguntaba si estaría preocupado, si habría denunciado mi desaparición, o si simplemente había asumido que me las arreglaría de alguna manera. Una tarde, mientras limpiaba el patio, Carmen me encontró llorando silenciosamente. Es normal, dijo, sentándose a mi lado. El duelo tiene muchas caras. Lloras por Roberto, por el hijo que creías tener, por la vida que has perdido, y por la mujer que nunca fui, añadí. Roberto siempre tomaba las decisiones, siempre me protegía. Incluso ahora, desde la tumba, sigue cuidándome. Carmen me miró con sus ojos sabios. Entonces honra esa protección convirtiéndote en la mujer que siempre pudiste ser. Sus palabras me acompañaron en los días siguientes, mientras trabajaba en el hostal.
Empecé a notar cambios en mí. Mi piel, antes pálida por pasar tanto tiempo en interiores, adquirió un tono dorado por el sol español. Mis músculos, antes débiles, se fortalecieron con el trabajo diario. Incluso mi voz sonaba diferente, más firme, más segura. Los huéspedes que llegaban al hostal me veían como una empleada más, no como la viuda de un hombre importante o la madre de un hijo ingrato. Para ellos, era simplemente Elena, la mujer de mediana edad que les servía el desayuno con una sonrisa y les recomendaba los mejores lugares para visitar en la zona. Un mes después de mi llegada, Carmen me llevó al mercado del pueblo. Era un lugar bullicioso, lleno de colores, olores y sonidos, vendedores que pregonaban sus productos, ancianas que regateaban por unos céntimos, niños que corrían entre los puestos. Me sentía abrumada al principio, acostumbrada como estaba a las tiendas elegantes y los centros comerciales silenciosos. «¿Necesitas ropa nueva?», declaró Carmen. «No puedes seguir usando mis vestidos viejos». Con el poco dinero que había ganado ayudando a unos turistas alemanes a traducir un documento, me compré 2 vestidos sencillos, ropa interior y un par de zapatos cómodos. Mientras pagaba, vi a una mujer elegante al otro lado del mercado. Por un momento, pensé que podría ser alguna conocida de mi vida anterior, y me escondí instintivamente detrás de un puesto de frutas. «¿A quién le temes?», preguntó Carmen, notando mi reacción. «A mi pasado», respondí. «No estoy lista para que me encuentren». De vuelta en el hostal, Carmen me entregó el periódico local. «Página 6», dijo simplemente. Allí estaba, un pequeño artículo sobre Olivares Martínez y cómo Mateo Martínez había asumido el control tras la trágica muerte de su padre. El artículo mencionaba brevemente que la viuda, Elena Martínez, estaba descansando en privado. No había ninguna mención de desaparición o búsqueda. «Te ha dado por muerta», dijo Carmen con tono neutral. «O sabe exactamente lo que hizo y espera que no regrese nunca», respondí, sintiendo una mezcla de dolor e indignación. Esa noche no pude dormir. Me senté en el pequeño balcón de mi habitación, contemplando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo rural, tan diferentes de las que apenas se veían desde nuestra mansión en Valencia. Pensé en Roberto, en nuestro matrimonio, en los buenos momentos. Había sido un buen hombre, a su manera. Me había amado, me había dado una vida de comodidades y lujos, pero también me había mantenido en una jaula dorada, tomando todas las decisiones importantes, manejando todos los asuntos financieros, tratándome más como a una preciada posesión que como a una compañera igual. Y Mateo, ¿dónde habíamos fallado con él? ¿Cuándo el niño dulce que corría por los olivares se había convertido en un hombre capaz de abandonar a su madre en una carretera desierta? A la mañana siguiente, tomé la decisión de ir al banco en la ciudad más cercana. Carmen me prestó su viejo SEAT para el viaje. «Ten cuidado», me advirtió. «El poder cambia a las personas, incluso el poder de una decisión». En el banco, presenté mi identificación y la llave que Roberto me había dejado. El director me recibió con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «Señora Martínez, qué sorpresa. Su hijo nos informó que usted estaba indispuesta. Como puede ver, estoy perfectamente bien», respondí con una calma que no sabía que poseía. En la caja fuerte, encontré exactamente lo que Roberto había prometido en su carta. Documentos legales que confirmaban que yo era la única propietaria de todos los bienes, acciones notariales, números de cuentas bancarias y una carta para el abogado de la familia explicando sus decisiones. También había un sobre con dinero en efectivo y una nota final, para que puedas decidir libremente, sin presiones ni ataduras. Al salir del banco, me sentí diferente. El dinero en mi bolso me daba opciones, pero no era eso lo que me hacía sentir poderosa. Era el conocimiento, la certeza de que tenía el control de mi vida por primera vez. Conduje de regreso al hostal de Carmen, con las ventanillas bajadas, dejando que el viento jugara con mi cabello. En el camino, pasé junto a los extensos olivares que habían sido el sustento de la familia Martínez durante generaciones. Algunos de los trabajadores más antiguos me reconocieron y saludaron con la mano, sorprendidos de verme conduciendo sola por aquellos caminos. De vuelta en el hostal, encontré a Carmen preparando la cena para los huéspedes. «¿Y bien?», preguntó sin levantar la vista de las berenjenas que estaba cortando. «Tengo opciones.
respondí, uniéndome a ella para ayudar con la preparación. ¿Volverás?, preguntó después de un rato. La pregunta quedó suspendida entre nosotras mientras continuábamos cocinando en silencio. La verdad es que no lo sabía. Parte de mí quería regresar inmediatamente, enfrentar a Mateo, reclamar lo que legalmente me pertenecía. Otra parte quería seguir en este lugar sencillo donde había descubierto una fortaleza que no sabía que tenía. No tengo prisa, dije finalmente. Por primera vez en mi vida, el tiempo es realmente mío. Carmen asintió con aprobación. Entonces úsalo sabiamente. En las semanas siguientes, establecí una rutina. Por las mañanas ayudaba en el hostal, por las tardes exploraba el pueblo y los alrededores, y por las noches leía los documentos que había recuperado del banco, educándome sobre el negocio que legalmente me pertenecía. Descubrí que Olivares Martínez no era solo una empresa de aceite de oliva. Roberto había diversificado. Teníamos inversiones en energía renovable, una pequeña bodega, terrenos en varias provincias. Era un imperio construido pacientemente a lo largo de décadas. Y ahora, todo ese imperio estaba en manos de Mateo, quien no tenía idea de que yo podía recuperarlo con una simple visita a un abogado. Una mañana de octubre, mientras desayunaba con Carmen en la pequeña terraza del hostal, me hizo una pregunta que llevaba tiempo evitando. ¿Cuándo vas a enfrentarte a tu hijo? Dejé la taza de café sobre la mesa y contemplé los campos que se extendían hasta el horizonte. Las aceitunas estaban madurando. Pronto comenzaría la cosecha. Todavía no estoy lista, confesé. Carmen me miró con esa mezcla de ternura y firmeza que había llegado a apreciar durante estos meses. Nunca estarás completamente lista, Elena. Algunas batallas hay que librarlas aunque tengamos miedo. Tenía razón, por supuesto. Llevaba casi 3 meses en Alcalá, escondida a plena vista. Había pasado de ser una huésped a convertirme casi en socia de Carmen. Juntas habíamos renovado 2 habitaciones, actualizado el pequeño sitio web del hostal y atraído a más turistas gracias a mis conocimientos de inglés y francés. En el pueblo ya me conocían. Era Elena, la amiga de Carmen. Nadie me relacionaba con los Martínez, aunque ocasionalmente algún visitante de Valencia comentaba que le resultaba familiar. En esos momentos, simplemente sonreía y cambiaba de tema. Hay un festival en Ronda este fin de semana, dijo Carmen, interrumpiendo mis pensamientos. Deberías ir, te vendría bien un cambio de aires. La idea de alejarme del refugio que había encontrado me provocaba ansiedad, pero también sabía que Carmen tenía razón. No podía esconderme para siempre. Ronda era una ciudad preciosa, construida sobre un desfiladero impresionante. Las calles empedradas, los edificios antiguos y el famoso puente que unía las 2 partes de la ciudad creaban un ambiente casi mágico. Me hospedé en una pequeña pensión en el casco antiguo y me permití ser una turista más. Fue durante la segunda noche del festival, mientras cenaba sola en una terraza con vistas al desfiladero, cuando lo vi. Mateo estaba a pocas mesas de distancia, cenando con una mujer joven que no reconocí y 2 hombres de aspecto serio que parecían ejecutivos. Mi primer instinto fue levantarme y huir, pero algo me mantuvo clavada en mi silla. Observé a mi hijo desde la distancia. Se veía más delgado, con ojeras marcadas y un gesto tenso que no recordaba. Reía y hablaba animadamente, pero incluso desde mi posición podía ver que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Había algo en su lenguaje corporal que hablaba de agotamiento, depresión. Cuando el grupo terminó de cenar y se levantó para marcharse, me hundí en mi silla, esperando pasar desapercibida. Pero entonces ocurrió. Mateo miró en mi dirección y nuestros ojos se encontraron. Vi el reconocimiento inmediato en su rostro, seguido de una palidez absoluta. Por un momento, pareció que iba a acercarse, pero luego la mujer joven le tomó del brazo y lo arrastró hacia la salida. Él me lanzó una última mirada antes de desaparecer. Esa noche apenas dormí. Me debatía entre confrontarlo directamente o regresar a Alcalá y fingir que nunca había ocurrido este encuentro. Finalmente, decidí que necesitaba más información antes de dar el siguiente paso. A la mañana siguiente, me dirigí al kiosco local y compré todos los periódicos económicos que encontré. En uno de ellos, en la sección de negocios, encontré lo que buscaba: un breve artículo sobre Olivares Martínez
y los rumores de problemas financieros. Según el artículo, la empresa había perdido varios contratos importantes y se rumoraba que Mateo Martínez estaba considerando vender parte de los activos. Esta noticia me golpeó como un jarro de agua fría. Roberto había construido ese negocio desde cero, había cuidado cada detalle, establecido relaciones con clientes y proveedores basadas en la confianza y el respeto mutuo. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Con una determinación que no había sentido en meses, regresé a Alcalá, recogí mis pocas pertenencias y me despedí de Carmen. Voy a recuperar lo que es mío, le dije mientras nos abrazábamos, y a recuperar a tu hijo, añadió ella con una sonrisa sabia. No lo olvides, Elena. Bajo toda esa ambición y resentimiento, sigue siendo el niño que criaste. Me registré en un hotel discreto pero elegante en el centro de Valencia, usando el dinero que Roberto me había dejado. Me sentía extraña volviendo a la ciudad donde había vivido la mayor parte de mi vida adulta, pero ahora la veía con otros ojos. Ya no era la esposa tímida y complaciente de Roberto Martínez. Era una mujer con un propósito. Mi primera visita fue a Ignacio Ferrer, el abogado personal de Roberto, y uno de sus amigos más cercanos. Su secretaria casi se desmaya cuando me vio entrar en su despacho. Señora Martínez, pensábamos que estaba muerta, desaparecida, recluida en algún sanatorio. Completé con una sonrisa que no tenía nada de humor. Me temo que estoy muy viva y perfectamente cuerda. Ignacio me recibió con una mezcla de alivio y preocupación. Le mostré los documentos que había recuperado del banco y le expliqué brevemente lo sucedido con Mateo. Roberto vino a verme un mes antes de morir, confirmó Ignacio. Estaba preocupado por Mateo, por la dirección que estaba tomando. Me pidió que preparara los documentos para transferirte todas las propiedades a ti. ¿Por qué no me lo dijo?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Quería protegerte, Elena. Siempre quiso protegerte. Ignacio hizo una pausa. Pero también quería que encontraras tu propia fuerza cuando él ya no estuviera. Pasamos las siguientes horas revisando la situación legal y financiera de Olivares Martínez. Tal como sospechaba tras leer el artículo, la empresa estaba en problemas. Mateo había tomado decisiones arriesgadas, había alienado a clientes históricos y había contratado a ejecutivos con poca experiencia en el sector, pero con grandes promesas de expansión rápida. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que sea irreversible?, pregunté. No mucho, admitió Ignacio. Ha hipotecado algunas propiedades y está en negociaciones para vender la bodega. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, elaboré un plan. No quería destruir a Mateo, pero necesitaba detenerlo antes de que destruyera el legado de Roberto y su propio futuro. Al día siguiente, vestida con un traje elegante pero sobrio que había comprado especialmente para la ocasión, me presenté en las oficinas centrales de Olivares Martínez sin previo aviso. La recepcionista, una chica joven que no reconocí, me miró con curiosidad. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» «Soy Elena Martínez. Vengo a ver a mi hijo». La chica palideció. Evidentemente conocía mi nombre. «Señora Martínez, no teníamos previsto. El señor Martínez está en una reunión importante. Estoy segura de que puede interrumpirla por mí», dije con una sonrisa que no admitía réplica. Mientras esperaba, observé el vestíbulo de la empresa. Roberto siempre había sido tradicional en sus gustos, prefiriendo la madera noble y los cuadros clásicos. Ahora, el espacio había sido modernizado con muebles minimalistas y obras de arte contemporáneo que parecían fuera de lugar en un negocio familiar con más de 50 años de historia. Finalmente, Mateo apareció en el vestíbulo. Se había recuperado de la sorpresa inicial de verme en ronda, y ahora su rostro mostraba una máscara de frialdad profesional. «Madre», dijo con un tono formal que nunca había usado conmigo. «¡Qué sorpresa! Pensaba que estabas descansando». «Abandonada en una carretera secundaria no es exactamente mi idea de descanso, Mateo», respondí sin elevar la voz, pero con una firmeza que le hizo parpadear. Nos miramos fijamente durante unos segundos tensos, hasta que finalmente hizo un gesto hacia los ascensores. «Hablemos en mi despacho». El despacho que una vez perteneció a Roberto también había sido transformado. El escritorio de roble macizo, que había pasado de padre a hijo durante generaciones,
había sido reemplazado por una estructura de acero y cristal. Las fotografías familiares que siempre habían adornado las paredes habían desaparecido, sustituidas por diplomas y reconocimientos a nombre de Mateo. ¿A qué has venido?, preguntó sin ofrecerme asiento. A salvar a esta empresa. Y a ti, si me lo permites. Mateo soltó una risa seca. ¿Salvarme? ¿Tú? Madre, con todo respeto, ¿qué sabes tú de negocios? Papá nunca te dejó participar en nada importante. Tienes razón, admití, sorprendiéndolo. Roberto me mantuvo al margen de muchas decisiones, pero eso no significa que no observara, que no aprendiera, y en estos meses he aprendido mucho más. Le entregué una carpeta con los documentos que demostraban mi propiedad sobre todos los activos. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro mientras los revisaba. «Esto no puede ser legal», murmuró. «Es perfectamente legal, como te confirmará cualquier abogado. Tu padre cambió su testamento antes de morir. Todo me pertenece, la empresa, la casa, las propiedades, todo». Mateo se dejó caer en su silla, derrotado. Por un momento, vi al niño vulnerable que había sido, antes de que la ambición y el resentimiento lo transformaran. «¿Has venido a quitármelo todo?», preguntó con voz apenas audible. Me senté frente a él y, por primera vez desde que entré en el edificio, suavicé mi expresión. «He venido a ofrecerte una segunda oportunidad, Mateo. Como tu madre, no como tu enemiga». El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Mateo me miraba con una mezcla de incredulidad, miedo y quizás un atisbo de vergüenza. Finalmente, se pasó la mano por el rostro en un gesto que me recordó tanto a Roberto, que sentí una punzada en el corazón. «¿Por qué harías eso?», preguntó. «¿Por qué me darías una segunda oportunidad después de lo que hice?». «Porque soy tu madre, Mateo, y porque hay cosas que no sabes». Me levanté y me acerqué a la ventana desde donde se veían los edificios modernos del centro financiero de Valencia. Qué diferente era esta vista de los olivares y campos que habían sido el paisaje de mi vida durante tantos años. «Tu padre y yo nos casamos muy jóvenes», comencé. Yo tenía 19 años, él 23. Por aquel entonces, Olivares Martínez era apenas un pequeño negocio local. Tu abuelo acababa de fallecer y Roberto había heredado unas pocas hectáreas de olivos y muchas deudas. Me giré para mirar a mi hijo, que escuchaba con atención. «Lo que nunca te contamos es que fui yo quien aportó el capital inicial para salvar la empresa. Mi familia tenía una pequeña fortuna, no mucha, pero suficiente para pagar las deudas más urgentes y contratar a los primeros empleados». Mateo abrió los ojos con sorpresa. Esta parte de la historia familiar había sido cuidadosamente omitida en las anécdotas que Roberto contaba en las cenas y celebraciones. Con el tiempo, Roberto se convirtió en el rostro público del negocio. Era carismático, tenía visión. Yo preferí mantenerme en segundo plano, criar a nuestro hijo, gestionar la casa, apoyarle desde las sombras. Fue una elección que hice libremente, pero que con los años se convirtió en una jaula dorada. Me acerqué al escritorio y tomé una de las fotos enmarcadas que Mateo había dejado, la única que quedaba de los tres juntos, tomada en su graduación universitaria. Roberto era un hombre bueno, pero de otra generación. Creía que me estaba protegiendo al mantenerme alejada de las preocupaciones del negocio, y yo, por comodidad o por miedo, lo permití. Así que no te culpo por pensar que no sé nada de esta empresa. Durante años, yo misma me convencí de eso. Dejé la foto sobre el escritorio y me senté de nuevo frente a mi hijo. Pero en estos meses he aprendido algo importante, Mateo. Nunca es tarde para cambiar, para descubrir tu propia fuerza. Y quiero ofrecerte la oportunidad de descubrir la tuya. ¿Qué quieres decir?, preguntó con cautela. Los documentos que tienes en tus manos son reales. Legalmente todo me pertenece. Pero no he venido a despojarte de nada. He venido a proponerte una sociedad. Le expliqué mi plan. Trabajaríamos juntos para salvar la empresa. Yo aportaría la experiencia que había adquirido estos meses estudiando el negocio desde fuera, y él aportaría su juventud y sus nuevas ideas. Pero habría condiciones. Primero, nada de ventas precipitadas. Segundo, respeto a los empleados que llevan décadas con nosotros. Tercero, y más importante, honestidad absoluta entre nosotros. No más secretos, no más resentimientos ocultos.
Mateo escuchaba con una expresión indescifrable. Finalmente, suspiró profundamente. No lo entiendes, mamá. Estamos al borde de la quiebra. He cometido errores. He invertido en proyectos que parecían prometedores, pero que han fracasado. He perdido la confianza de clientes que llevaban décadas con nosotros. Por primera vez desde que entré en su despacho, vi vulnerabilidad en sus ojos. El orgullo y la arrogancia habían dado paso a un miedo genuino. Lo sé, respondí suavemente. He estado investigando. Sé lo de la inversión fallida en los viñedos de Murcia, lo del intento de modernización de la bodega que se salió de presupuesto, lo de los contratos con esa cadena de supermercados alemana que finalmente se echó atrás. ¿Cómo? Comenzó, pero lo interrumpí. Tengo mis recursos. Estos meses no he estado simplemente escondida, Mateo. He estado aprendiendo, preparándome. Le entregué otra carpeta, esta con mi propio plan de rescate para la empresa. Lo había elaborado con la ayuda de Ignacio y de un consultor financiero de confianza. Era un plan conservador pero sólido, basado en volver a las raíces del negocio. Calidad sobre cantidad, relaciones personales con los clientes, tradición combinada con innovación controlada. Mateo lo estudió en silencio durante varios minutos. Vi cómo su expresión iba cambiando del escepticismo inicial a un interés cada vez mayor. Esto podría funcionar, admitió finalmente, pero requeriría una inversión inicial importante para reestructurar la deuda. Ya me he ocupado de eso, respondí, y le mostré los documentos de una cuenta bancaria que había abierto a nombre de ambos. El dinero que tu padre me dejó personalmente es suficiente para darnos un respiro mientras implementamos el plan. Mateo me miró con una expresión que no pude descifrar. Había tantas emociones mezcladas en sus ojos: confusión, arrepentimiento, esperanza, miedo. ¿Por qué haces esto?, preguntó de nuevo, y esta vez su voz sonaba casi como la del niño que una vez me pedía que revisara los monstruos bajo su cama. Después de lo que te hice, porque todos merecemos una segunda oportunidad, respondí con sencillez. Incluso tú, incluso yo. No sé si puedo aceptarla, dijo, y por primera vez vi lágrimas asomándose a sus ojos. Te abandoné en esa carretera, mamá. Te dejé sin nada, pensando solo en lo que podía ganar. Lo sé, dije, y sentí como mis propias lágrimas comenzaban a formarse. Y eso es algo con lo que tendrás que vivir, pero también tendrás la oportunidad de repararlo, día a día, decisión a decisión. Me levanté y extendí mi mano sobre el escritorio. ¿Socios? Mateo miró mi mano durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, se levantó y, en lugar de estrecharla, rodeó el escritorio y me abrazó con fuerza. Lo siento, susurró contra mi hombro. Lo siento tanto. Le devolví el abrazo, sintiendo cómo décadas de tensión se disolvían entre nosotros. No sería fácil. Había heridas profundas que sanar, confianza que reconstruir, pero era un comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Anunciamos oficialmente mi regreso a la empresa como presidenta ejecutiva, con Mateo como director de operaciones. La noticia causó revuelo en el sector y en la prensa local, especialmente cuando se supo que había estado retirándome en un spa exclusivo para recuperarme del duelo, la historia que acordamos contar para mantener nuestra dignidad intacta. Comenzamos a implementar el plan de rescate. Fue un trabajo duro, con largas jornadas y decisiones difíciles. Tuvimos que prescindir de algunos de los ejecutivos que Mateo había contratado, renegociar deudas, visitar personalmente a clientes históricos para recuperar su confianza. Una tarde, mientras revisábamos contratos en el despacho que ahora compartíamos, Mateo me hizo una pregunta que claramente llevaba tiempo rondando su mente. ¿Dónde estuviste realmente estos meses? Le conté sobre Carmen, sobre el hostal, sobre cómo había aprendido a vivir con menos y a valorar cosas que antes daba por sentadas. Le hablé de las mañanas ayudando con el desayuno, de las tardes explorando el pueblo, de las noches aprendiendo sobre negocios a través de libros y artículos. Me gustaría conocerla algún día, dijo Mateo, a esa mujer que te acogió cuando yo te abandoné. Lo harás, prometí. De hecho, estoy pensando en invertir en su hostal, ayudarla a expandirse un poco. Es lo mínimo que puedo hacer por ella. Mateo asintió, y luego confesó algo que me sorprendió. Nunca dejé de buscarte, ¿sabes?
Contraté a un detective privado, pero no encontró nada. Era como si te hubieras desvanecido. Supongo que parte de mí esperaba que regresaras y me pusieras en mi lugar. Lo miré con sorpresa. ¿Por eso no denunciaste mi desaparición? Sí, admitió. Sabía que si lo hacía tendría que explicar lo que había hecho, y no estaba preparado para enfrentar las consecuencias. Su honestidad, aunque tardía, me conmovió. Era un paso en la dirección correcta. Esa noche, de vuelta en el apartamento que había alquilado en el centro, me negué a regresar a la mansión familiar. Necesitaba mi propio espacio. Encontré una vieja fotografía que había guardado entre mis pocas pertenencias. Era de Roberto y yo, jóvenes, sonrientes, de pie frente al primer olivar que compramos juntos. La miré durante largo rato, recordando al hombre que había sido mi compañero durante más de 30 años. A pesar de nuestros errores, de las cosas no dichas, del silencio que a veces se instalaba entre nosotros, nos habíamos amado a nuestra manera. Tenías razón, Roberto, susurré a la fotografía. Necesitaba encontrar mi propia fuerza. Y la he encontrado. Los siguientes meses fueron de transformación, no solo para la empresa, sino para mí. Cada mañana, al mirarme en el espejo, veía a una mujer diferente a la que había sido durante décadas. Mi cabello, que siempre había mantenido teñido de un castaño artificial para ocultar las canas, ahora mostraba mechones plateados que decidí conservar como símbolo de la sabiduría adquirida. Mi postura era más erguida, mi mirada más directa. Ya no era la esposa complaciente de Roberto Martínez, ni la madre abnegada de Mateo. Era Elena Vega Martínez, empresaria y mujer dueña de su destino. El proceso de reestructuración de Olivares Martínez no fue sencillo. Hubo resistencia, especialmente de parte de algunos ejecutivos que habían sido contratados por Mateo y que veían mi llegada como una amenaza a su posición. No los culpaba. Yo representaba un regreso a valores más tradicionales en un momento en que ellos apostaban por una modernización acelerada. Una mañana, mientras preparaba una presentación para la junta directiva, recibí una llamada inesperada. Era Carmen. «¿Cómo está mi aprendiz favorita?», preguntó con su característico tono directo. «Ocupada», respondí con una sonrisa. «Pero nunca demasiado para ti. ¿Cómo va todo en el hostal?» «Bien, pero te echo de menos». «Ninguna de las chicas que he contratado desde que te fuiste tiene tu toque con las habitaciones». Reí, recordando mis primeros días torpemente cambiando sábanas y limpiando baños. «Te prometo que iré a visitarte pronto», le dije. «De hecho, tengo una propuesta que hacerte, pero prefiero discutirla en persona». «Misterios», respondió Carmen. «Sabes que no me gustan los misterios, pero esperaré. Por cierto, ¿cómo va la reconciliación con tu hijo?» Le conté sobre los avances con Mateo. Estábamos reconstruyendo nuestra relación paso a paso. Había días buenos y días malos. A veces, en medio de una discusión sobre decisiones empresariales, volvían a surgir los viejos resentimientos. Otras veces, compartíamos una comida o una conversación que me recordaba al niño que había sido. «Dale tiempo», aconsejó Carmen. «Las heridas profundas no sanan de la noche a la mañana». Después de colgar, me quedé pensativa. Carmen siempre tenía razón. Las heridas necesitaban tiempo, pero también acciones concretas para sanar. Esa tarde, durante la reunión con la junta directiva, presenté mi plan de expansión para la empresa. No se trataba solo de aumentar la producción o de modernizar por modernizar. Mi visión incluía un componente social: crear una fundación que apoyara a mujeres rurales emprendedoras, especialmente a aquellas que, como yo, se encontraban empezando de nuevo en la mediana edad. Olivares Martínez siempre ha sido más que una empresa, expliqué. Ha sido parte del tejido social de esta región. Es hora de devolver algo de lo que hemos recibido. Vi escepticismo en los rostros de algunos directivos, pero también interés. Y para mi sorpresa, fue Mateo quien habló a favor de la propuesta. «Mi madre tiene razón», dijo con una firmeza que me sorprendió. «Hemos estado tan centrados en los números que hemos olvidado nuestra responsabilidad con la comunidad. Este plan no solo es ético, sino que también nos beneficiará a largo plazo en términos de imagen y lealtad del cliente». Su apoyo fue decisivo. El plan se aprobó por unanimidad. Después de la reunión, mientras recogíamos nuestros papeles, Mateo se acercó a mí. «Gracias», dije simplemente. «No me lo agradezcas.
respondió. Es un buen plan y necesitaba hacer algo para empezar a compensarte. Hubo un silencio cargado de significado entre nosotros. Era la primera vez que hacía referencia directa a lo sucedido el día del funeral. Mateo, comencé, sintiendo que era el momento de abordar lo que habíamos estado evitando. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a...? Se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que había heredado de su padre. No hay excusa, dijo finalmente. Estaba cegado por la ambición, por el resentimiento. Siempre sentí que papá te prefería a ti, que nunca confiaba plenamente en mí para el negocio. Cuando murió y supe que todo quedaba a tu nombre, algo se rompió dentro de mí. Me miró directamente a los ojos y vi la vergüenza en los suyos. No estoy orgulloso de la persona que fui ese día, ni durante los meses anteriores. La empresa empezaba a tener problemas, y yo estaba desesperado por demostrar que podía solucionarlos solo, que podía ser mejor que papá. Supongo que parte de mí pensó que si te alejaba, podría tomar decisiones sin sentir su sombra, sin sentir que te estaba fallando a ti también. Su honestidad me desarmó. Durante meses había imaginado sus motivos. Había buscado entender qué había llevado a mi hijo a traicionarme de esa manera. Escucharlo de sus propios labios, ver su arrepentimiento, era doloroso, pero también liberador. Te perdono, Mateo, dije después de un momento. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar con ese rencor no nos llevará a ninguna parte, y porque creo que has aprendido de tus errores. Asintió, y vi el alivio en su rostro. Ahora, continué, tenemos trabajo que hacer. La fundación no se creará sola. Los meses siguientes fueron de intensa actividad. Mientras la empresa se estabilizaba bajo nuestra dirección conjunta, comencé a trabajar en la Fundación Olivares, un proyecto que me apasionaba cada día más. Establecimos la sede en un antiguo molino restaurado en las afueras de Valencia, un espacio luminoso y acogedor donde las mujeres podían venir a recibir asesoramiento, formación y, en algunos casos, financiación para sus emprendimientos. Contraté a un equipo pequeño pero entusiasta, priorizando a mujeres con experiencia en desarrollo rural y emprendimiento femenino. Entre ellas estaba Lucía, una joven economista que había crecido en un pueblo similar a Alcalá y que entendía perfectamente los desafíos que enfrentaban las mujeres en esos entornos. Lo que estamos haciendo aquí es revolucionario, me dijo un día Lucía mientras revisábamos solicitudes de ayuda. No solo estamos dando dinero o formación, estamos cambiando mentalidades. Sonreí, reconociendo la verdad en sus palabras. Yo misma era prueba de ese cambio. ¿Quién hubiera imaginado, un año atrás, que la tímida esposa de Roberto Martínez estaría dirigiendo una fundación y copresidiendo una empresa? Un fin de semana, decidí que era hora de cumplir mi promesa a Carmen. Conduje hasta Alcalá, sintiendo una mezcla de nostalgia y expectación. El pequeño hostal seguía igual, con sus bugambillas trepando por las paredes y su ambiente acogedor. Carmen me recibió con un abrazo fuerte. «Mírate», dijo, tomándome de los hombros y observándome de arriba abajo. «Pareces otra mujer». «Lo soy», respondí con una sonrisa. «Y es en gran parte gracias a ti». Le conté sobre la fundación y le expuse mi propuesta. Quería que el hostal se convirtiera en uno de nuestros centros satélite, un lugar donde las mujeres rurales de la zona pudieran reunirse, recibir formación y apoyo. No cambiaría nada del funcionamiento normal del hostal, le expliqué. Solo añadiríamos algunas actividades. Tal vez ampliaríamos un poco las instalaciones. Carmen me escuchó en silencio, con su expresión indescifrable. «¿Y qué gano yo con esto?», preguntó finalmente, siempre práctica. «Financiación para renovaciones, más clientela, la satisfacción de ayudar a otras mujeres como me ayudaste a mí», respondí. «Y tendrías un título oficial, directora del Centro de Emprendimiento Femenino Rural de Alcalá». Carmen soltó una carcajada. «Vaya trabalenguas. ¿No podías inventar algo más corto?». «Lo dejaré en tus manos», dije, riendo también. Esa noche, sentadas en el pequeño patio donde tantas veces habíamos compartido cenas sencillas durante mi estancia, Carmen me hizo una pregunta inesperada. «¿Eres feliz, Elena?». La pregunta me tomó por sorpresa. Durante meses había estado tan ocupada reconstruyendo la empresa, creando la fundación, reconciliándome con Mateo,
que apenas había tenido tiempo para reflexionar sobre mi propia felicidad. Creo que sí, respondí después de considerarlo. No es la vida que imaginé, ni la que tuve durante décadas. Es más dura en algunos aspectos, más solitaria quizás, pero también más auténtica, más mía. Carmen asintió, comprensiva. ¿Sabes qué es lo más valioso que me has enseñado? Continué. Que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Que la vida puede sorprenderte incluso cuando crees que ya has vivido lo mejor de ella. Siempre fuiste fuerte, dijo Carmen con una sonrisa. Solo necesitabas recordarlo. De regreso a Valencia, reflexioné sobre esa conversación. Carmen tenía razón, como siempre. La fuerza había estado dentro de mí todo el tiempo, dormida bajo capas de conformismo y comodidad. Al llegar a la oficina el lunes, encontré a Mateo esperándome con noticias importantes. Uno de nuestros competidores había propuesto una fusión. Era una oferta tentadora desde el punto de vista financiero, pero implicaría cambios significativos en la estructura y posiblemente en la filosofía de la empresa. ¿Qué opinas?, me preguntó, claramente dividido. Lo miré, apreciando el hecho de que ahora valoraba mi opinión, que me veía como una igual. Creo que debemos recordar por qué estamos haciendo esto, respondí. No se trata solo de beneficios o de crecimiento. Se trata de construir algo que tenga sentido, que refleje nuestros valores. Mateo asintió pensativo. Tienes razón. Hablemos con ellos. Veamos si nuestras visiones son compatibles. Pero no comprometamos lo que somos solo por crecer más rápido. En ese momento, mirando a mi hijo, sentí un orgullo que iba más allá de lo maternal. Estaba orgullosa de la persona en la que se estaba convirtiendo, de las lecciones que estaba aprendiendo. Y también estaba orgullosa de mí misma, de la mujer que había emergido de las cenizas de una vida anterior. Un año después de mi regreso, la Fundación Olivares celebraba su primer aniversario con un evento en los jardines de nuestra sede. Había mujeres de toda la comunidad valenciana, Murcia y Andalucía Oriental, agricultoras, artesanas, pequeñas empresarias que habían recibido nuestro apoyo durante estos meses. Entre ellas estaba Carmen, elegante a su manera sencilla, conversando animadamente con un grupo de mujeres de su edad que habían transformado una cooperativa textil casi en quiebra en un negocio próspero. Observé la escena desde una distancia discreta, sintiendo una mezcla de orgullo y satisfacción. Habíamos ayudado a más de 200 mujeres en este primer año, superando todas nuestras expectativas iniciales. Cada historia de éxito, cada negocio salvado, cada nuevo emprendimiento lanzado, era una pequeña victoria que alimentaba mi convicción de estar en el camino correcto. Mateo se acercó a mí con 2 copas de cava. Por la fundadora, brindó, entregándome una de las copas. Por el equipo, corregí, chocando suavemente mi copa con la suya. Esto ha sido un esfuerzo colectivo. Mi hijo sonrió, mirando alrededor. ¿Sabes? Cuando propusiste la idea de la fundación, pensé que sería un proyecto pequeño, casi simbólico. Nunca imaginé que crecería de esta manera. Yo tampoco, admití, pero había una necesidad real que nadie estaba atendiendo. Estas mujeres solo necesitaban una oportunidad, igual que yo. Mateo me miró con una mezcla de respeto y cariño que aún me resultaba nueva y conmovedora. Papá estaría orgulloso, dijo. De los dos. Asentí, pensando en Roberto. A veces todavía lo echaba de menos, especialmente en momentos como este. Había sido un buen hombre a su manera, con limitaciones propias de su generación y educación. ¿Habría aprobado realmente los cambios que habíamos hecho en la empresa, la creación de la fundación, mi nuevo papel público? Nunca lo sabría con certeza, pero quería creer que sí. A propósito, continuó Mateo, interrumpiendo mis pensamientos. Hay alguien que quiere hablar contigo, un periodista del El País. Está haciendo un reportaje sobre mujeres emprendedoras en la tercera edad. Hice una mueca. ¿Tercera edad? Tengo 56 años, por el amor de Dios. Mateo rió. Bueno, tú corrígelo. El punto es que quiere entrevistarte, contar tu historia. Cree que podría inspirar a otras mujeres. Dudé. Nunca había buscado protagonismo. De hecho, durante la mayor parte de mi vida adulta, había evitado activamente cualquier tipo de atención pública. Pero quizás compartir mi experiencia
podría ayudar a otras mujeres que se encontraban donde yo había estado, atrapadas en vidas que ya no les pertenecían, temerosas de dar el salto hacia lo desconocido. Está bien, acepté finalmente. Pero con una condición. Quiero que Carmen también participe en la entrevista. Mi historia no comenzó realmente hasta que la conocí. La entrevista se realizó unos días después, en el olivar más antiguo de la propiedad Martínez, un lugar simbólico donde todo había comenzado para nuestra familia. El periodista, un hombre joven con ojos curiosos y preguntas perspicaces, nos escuchó a Carmen y a mí con genuino interés. Entonces, ¿diría usted que su verdadera vida comenzó a los 55 años? Me preguntó hacia el final de la conversación. Reflexioné sobre su pregunta, recordando a la mujer que había sido antes, la esposa perfecta, la madre abnegada, la anfitriona impecable. No había sido infeliz exactamente. Había tenido una vida privilegiada, con comodidades que la mayoría solo podía soñar. Había amado a Roberto, a mi manera, y había disfrutado criando a Mateo. Pero había vivido en una especie de sueño, protegida de las dificultades del mundo real, pero también de sus posibilidades más excitantes. No diría que mi vida anterior no fue real, respondí finalmente. Fue una parte importante de mi camino. Pero sí, en muchos sentidos, estos últimos años han sido un despertar. He descubierto partes de mí misma que no sabía que existían. Y eso es un regalo, sin importar a qué edad llegue. El reportaje se publicó un mes después, ocupando la portada del suplemento dominical. Renaciendo a los 50, la historia de Elena Vega y las mujeres que desafían el reloj. El artículo narraba mi historia con sensibilidad, desde mi abrupta separación de mi vida anterior hasta la creación de la fundación, intercalando testimonios de otras mujeres que habían encontrado nuevos propósitos en la madurez, incluyendo a Carmen. La respuesta fue abrumadora. Comenzaron a llegar correos electrónicos, cartas, mensajes en redes sociales. Mujeres de toda España y de otros países hispanohablantes compartían sus propias historias, sus miedos, sus esperanzas. Muchas estaban en situaciones similares a la que yo había vivido, atrapadas en matrimonios que se habían convertido en rutina, en trabajos que no las satisfacían, en vidas que habían construido para complacer a otros. ¿Qué hacemos con todo esto?, preguntó Lucía, abrumada por la cantidad de mensajes que llegaban a la fundación. La respuesta fue clara para mí. Teníamos que expandirnos. Ya no bastaba con apoyar emprendimientos económicos. Había una necesidad más profunda de espacios donde las mujeres pudieran reinventarse, descubrir nuevos propósitos, apoyarse mutuamente en el proceso de reconstrucción. En los meses siguientes, ampliamos los programas de la Fundación para incluir talleres de desarrollo personal, grupos de apoyo, asesoramiento legal para mujeres en proceso de divorcio o viudez, formación para reinserción laboral. Abrimos 3 nuevos centros en diferentes provincias, incluyendo uno en Madrid que rápidamente se convirtió en nuestro buque insignia. El centro de Alcalá, bajo la dirección de Carmen, se especializó en turismo rural sostenible, ayudando a mujeres a crear pequeños negocios de hospedaje similares al suyo, pero con un enfoque renovado que combinaba tradición y modernidad. Mientras tanto, Olivares Martínez prosperaba bajo la dirección conjunta de Mateo y mía. Habíamos encontrado un equilibrio entre innovación y tradición, ampliando nuestros mercados internacionales sin comprometer la calidad que nos había distinguido durante generaciones. El año anterior, nuestro aceite premium había ganado el premio al mejor aceite de oliva virgen extra en una prestigiosa competición internacional, un reconocimiento que nos llenó de orgullo. Pero mi mayor satisfacción personal no venía de los éxitos empresariales ni siquiera del crecimiento de la fundación, sino de los pequeños momentos de conexión humana, como la tarde en que una mujer de 62 años me abrazó con lágrimas en los ojos después de un taller, diciéndome que por primera vez en décadas sentía que tenía permiso para soñar, o cuando Carmen me llamó para contarme que una de las mujeres que habíamos ayudado había inaugurado su propio albergue rural en un pueblo que estaba prácticamente abandonado, atrayendo a turistas y revitalizando la economía local. Una mañana de primavera, casi 2 años después de aquel fatídico día en que Mateo me había abandonado en la carretera, me encontré caminando sola por los olivares de la finca familiar. Era temprano, y la luz dorada del amanecer
Bañaba los árboles centenarios, creando un espectáculo de luces y sombras que siempre me había parecido mágico. Me detuve bajo el olivo más antiguo de la propiedad, un árbol retorcido y nudoso que, según la leyenda familiar, había sido plantado por el tatarabuelo de Roberto. Apoyé mi mano en su tronco rugoso, sintiendo la conexión con generaciones pasadas, con la tierra que había sostenido a mi familia durante décadas. «Pareces en paz», dijo una voz detrás de mí. Era Mateo, que había salido a buscarme para una reunión temprana. «Lo estoy», respondí con una sonrisa, en paz con mi pasado, emocionada por el futuro. Mi hijo se acercó, y en un gesto que se había vuelto habitual entre nosotros, me tomó del brazo mientras caminábamos de regreso a la casa. Nuestra relación había sanado con el tiempo, transformándose en algo nuevo, una asociación basada en el respeto mutuo, en el reconocimiento de nuestras fortalezas y debilidades. «¿Sabes?», dijo Mateo mientras caminábamos. «A veces pienso que lo que pasó ese día, por terrible que fuera, fue necesario. Para ambos». Lo miré, sorprendida por su comentario. «No me malinterpretes», continuó rápidamente. «Lo que hice fue imperdonable. Pero si no hubiera ocurrido, tú seguirías siendo la madre y esposa abnegada que ponía a todos por delante de sí misma, y yo seguiría siendo el hijo ambicioso y resentido que nunca se sentía a la altura». Consideré sus palabras, reconociendo la verdad en ellas. A veces, los momentos más oscuros de nuestras vidas son los que nos empujan hacia la luz que necesitamos encontrar. La vida raramente sigue los caminos que planeamos, reflexioné. A veces nos lleva por senderos que nunca habríamos elegido, pero que acaban conduciéndonos exactamente donde necesitábamos estar. Esa noche, sola en mi apartamento en el centro de Valencia, nunca había regresado a la mansión familiar, prefiriendo un espacio más pequeño y acogedor que sentía verdaderamente como mío. Saqué el viejo diario que había comenzado a escribir durante mis días en el hostal de Carmen. Releí las primeras entradas, llenas de dolor, confusión y miedo, y las comparé con las más recientes, que hablaban de proyectos, esperanzas y pequeñas victorias cotidianas. La transformación era evidente, no solo en los acontecimientos que narraba, sino en la voz misma con la que escribía. Comencé una nueva entrada. Hoy, mientras caminaba entre los olivos al amanecer, comprendí algo importante. La libertad no es la ausencia de responsabilidades o vínculos. No es estar completamente sola. La verdadera libertad es vivir auténticamente, de acuerdo con tus propios valores y propósitos. Es tener el coraje de reinventarte, de decir no cuando es necesario, de construir una vida que resuene con tu verdadero ser. He aprendido que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que las cicatrices que la vida nos deja no son solo marcas de dolor, sino mapas que nos muestran nuestra propia fortaleza, que a veces perderlo todo es la única manera de descubrir lo que realmente importa. No sé qué me deparará el futuro, pero ya no le temo. Lo recibo con los brazos abiertos, con fuego en las venas y paz en el corazón. Cerré el diario y me acerqué a la ventana. Valencia brillaba bajo el cielo estrellado, hermosa y llena de posibilidades. Mi ciudad, mi vida, mi camino, por fin, verdaderamente míos.